Y es que tras 2 años de parón, el carnaval ha vuelto a Canarias con toda su intensidad. El de este año es sin duda un carnaval muy deseado y hoy en Emergencias Dígame queremos recordarles que las ganas de fiesta no deben estar nunca reñidas con la seguridad. Moisés Sánchez Arrocha es director del 112 en Canarias. Hola Moisés, buenos días, bienvenido. Buenos días, bien hallado. Y es que además, claro, después de 2 años sin carnaval, pues lo retomamos con muchas ganas de fiesta y con fiestas muy multitudinarias. La impresión que nos da es que no hay un mañana porque la gente se ha volcado con el carnaval. También es verdad que hay que decir que el carnaval actual se diversifica muchísimo por todo el territorio de Canarias y eso ayuda a suavizar aquellos puntos que eran típicos como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, que concentraban la mayor parte de las personas, y en la actualidad lo que estamos observando también que el resto de carnavales pues arrastran a sus vecinos y por eso pues también se suaviza un poquito el impacto. Para todo esto también es muy importante la cultura de la prevención, es decir, nos gusta mucho presumir y la verdad que es un punto a nuestro favor que con fiestas tan multitudinarias luego los índices que tenemos, ¿no?, de incidencias son bastante bajos en comparación con la gente que tenemos en la calle. Pero para esto también es importante la labor de las administraciones, de la organización previa, ¿no?, que se lleva a cabo. Sin duda alguna, la normativa actual, los decretos que existen al respecto en cuanto a reglamentación de la autoprotección, recogen estos eventos de pública concurrencia. Eso nos ayuda a las administraciones a que tener perfectamente regulado y planificado todo lo que son este tipo de, insisto y reitero, de eventos de pública concurrencia. No podemos obviar que carnavales como el de Santa Cruz de Tenerife, un carnaval de día puede aglutinar entre más de 100.000 personas y eso es mucha gente. Por lo tanto, es importante que la administración local, en este caso, que es la competente, y como es el caso, vamos a hablar por ejemplo de Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria, tienen perfectamente planificados los dispositivos de seguridad y de emergencia. No nos olvidemos esa doble faceta, no solo en el ámbito de la seguridad ciudadana, sino en el concepto de la seguridad pública que abarca también las emergencias. Está perfectamente estructurado para dar una respuesta adecuada, teniendo en cuenta lo complicado que supone actuar digamos, en escenarios de estas características con tantas personas, claro. La verdad que difícil, ¿verdad?, esa actuación, pero para ello, como decíamos, es importante que se pueda llevar a cabo esa preparación previa. ¿Cuáles son los incidentes más habituales en estas fiestas? Bueno, No sé. Normalmente destacan en cuanto a llamadas que se reciben a través del teléfono único de urgencia del 112, porque al fin y al cabo nosotros recepcionamos las llamadas y luego, en base a unos procedimientos y protocolos ya establecidos con las diferentes administraciones, pues digamos que pasamos esa incidencia al dispositivo local para que, digamos, dé la respuesta adecuada, ¿no? Normalmente y mayoritariamente son lo que nosotros consideramos enfermedad en lugar público asociadas a pérdidas de conciencia que a su vez pues están asociadas pues mayoritariamente al consumo de bebidas alcohólicas. Normalmente suele ser una de las mayores casuísticas. Bueno, a continuación pues ya nos vamos al lado de la seguridad, porque bueno, suelen haber diferentes trifulcas, es muchas personas, la gente, pues hay gente que no sabe divertirse y al final pues se suelen dar algún que otro incidente del ámbito de la seguridad ciudadana, como pueden ser violencias físicas, no físicas, algún tipo de alteración del orden, molestias a la convivencia, pero mayoritariamente son de ámbito sanitario y muy asociadas al consumo de sustancias y principalmente al alcohol. En Twitter, en Instagram, el 112 Canarias ha colgado un montón de consejos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la asistencia a cabalgatas y desfiles y galas, ahí también nosotros como ciudadanos podemos tomar medidas como el hecho de llegar con tiempo suficiente, ¿no? Sí. A nosotros hay dos aspectos que nos preocupan mucho. Sobre todo, intentamos transmitir la necesidad de la utilización del transporte público, sobre todo para descongestionar lo que son los núcleos urbanos en cuanto a la entrada y salida. Es importante la utilización del servicio público para poder acceder a las zonas del carnaval. En segundo lugar, hay otro aspecto y está muy asociado a lo que estabas comentando de las cabalgatas, de los vehículos engalanados, las carrozas, el tema de los menores. Hay que tener extremado cuidado con los menores. Los menores no podemos descuidarnos ni un segundo.
Es decir, todos lo sabemos que un niño basta que le pierdas de vista 2 segundos y Sí. ha recorrido una distancia tremenda. Por lo tanto, cuidado con los menores, sobre todo en este tipo de eventos, en general, pero concreto cuando hay desfile y en estos desfiles participan vehículos en donde puede surgir un accidente, sobre todo porque Ujú. el menor es muy difícil de ver por parte del conductor de esa carroza, de ese vehículo engalado. Por lo tanto, no soltarlos, mantenerlos siempre sujetos de la mano. Y a colación de los menores, otra recomendación. Mm. En muchas administraciones se ha inculcado de que a los papás, los tutores, los responsables de esos menores, pues doten al menor de algún tipo de identificación, ya sea mediante una pulsera, algo que lo identifique para que en un caso sobrevenido de que el menor se extravíe, pues de manera muy fácil con un número de teléfono poder localizar a los responsables del menor. Ah, pues sí, eso también es fundamental tenerlo en cuenta, Sí, sí, que se les muchísimo. pueda identificar rápidamente y que se puedan poner en contacto con sus padres. Y lo de la utilización del transporte público, también clave. Vital. Es fundamental. A ver, realmente desde el ámbito de la protección civil, desde la Dirección General de Seguridad y Emergencia, hay un escenario que es el que más nos preocupa en el ámbito de la protección civil, que son las conocidas estampidas o avalanchas humanas asociadas a concentraciones de personas. No podemos olvidar que estamos ya en fechas de que lleguen grandes conciertos asociados a la festividad del carnaval y por lo tanto implicará la concentración de un aforo importantísimo de personas. Por lo tanto, cuidado con este tipo de situaciones y hay que tener muy claro y saber identificar. Yo creo que como participantes del carnaval, como ciudadanos, tenemos que ser capaces de aprender a interpretar esas señales que nos pueden indicar si hay riesgo o no hay riesgo en el lugar en el que nos encontramos, que si te parece podemos comentar Por tres supuesto. pinceladas para que el ciudadano tenga claro cuándo puede haber una situación de riesgo o no en cuanto al aforo de un lugar en el cual estamos participando. ¿Cómo identificar esas circunstancias, Moisés? Muy bien, es muy sencillo. Lo primero es que si estamos en un lugar disfrutando del carnaval, bailando, cantando, estando con los amigos y no entramos en contacto físico con las personas que nos rodean, probablemente estamos hablando de una densidad que está por debajo de 3 personas por metro cuadrado. Ahí no hay riesgo ninguno. Ujú. Podemos estar tranquilamente. Yo creo que es el escenario ideal para estar con menores de edad. Si vamos Cierto. con menores, este es el escenario ideal, en donde 3 personas por metro cuadrado, no hay contacto físico con las personas que nos rodean. A continuación hay un siguiente nivel, que es que si de forma involuntaria entramos en contacto entre 1 o 2 personas que tenemos al lado nuestro, ya ciertamente puede haber una intensidad, una densidad de personas que puede superar las de 4 o 5 personas por metro cuadrado. Aquí ya puede haber cierto riesgo. Y este escenario es preferible tan solo para adultos. Sí. Y el peor de los escenarios en el cual tenemos que tener claro que hay que tomar algún tipo de medida de autoprotección es aquella en donde, por ejemplo, no tenemos capacidad de movilidad con nuestros brazos. Es decir, no somos capaces de taparnos la cara, el rostro, con nuestras manos. Por lo tanto, ahí hay alto riesgo en cuanto al aforo y lo recomendable es abandonar la zona. Porque a veces cuando se genera un peligro y este peligro se desencadena en una avalancha o lo que también se conoce como avalancha y, lo dije antes, estampida humana, Sí. a veces es peor ese efecto que la causa. Mm. Bueno, vamos a ejemplos. Recordemos lamentablemente este año Sí. pasado en Seúl con 153 fallecidos, en donde la causa era un rumor en una zona determinada de la zona de ocio y Mm. terminó con este número de fallecidos. Por lo Eso tanto, es. no, con esto no quiero alarmar, pero sí quiero trasladar a los ciudadanos que tenemos que ser capaces de identificar el riesgo. Sin duda alguna, porque es verdad que luego las consecuencias pueden ser mucho peores y sobre todo esos lugares donde nosotros a lo mejor aún podemos levantar la cabeza los adultos y tener esa pequeña válvula de oxígeno, pero los pequeñitos Por eso. ahí no tienen esa Por capacidad eso de hablaba de respirar. que cuando vamos a conciertos, si el menor, insisto, es de estatura muy pequeña, es decir, que no tiene esa capacidad que comentaba, es preferible obviar acudir a estos lugares de aforo tan denso, porque, insisto, no es que vaya a ocurrir una estampida, no es que vaya a ocurrir una avalancha de personas, pero sí es verdad que pueden surgir problemas de movilidad, de ansiedad y demás, que hay personas que evidentemente no la soportan. Y donde estemos con niños, cuanto más holgaditos nos encontremos, más capacidad para poder movernos, siempre muchísimo mejor. ¿Qué otras recomendaciones trasladamos, Bueno, Moisés, a la población? Porque, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el consumo de alcohol y drogas ya sabemos en lo que deriva.
De hecho, hoy se conocen también incidencias, sobre todo relacionadas con reyertas, ¿no? Sí. Que generalmente pues también tienen el origen en este tipo de consumo. Ante esos casos, huir siempre, ¿no? Es decir, Sí, ponerse en lugar, siempre, a ver, siempre tenemos que tener claro no buscar el enfrentamiento, sin duda alguna. Hay personas, insisto, que no saben divertirse, que la diversión la encuentran en la confrontación sí. con el vecino. Por lo tanto, hay que evitar estas circunstancias. Evidentemente, este tipo de situaciones están asociadas al consumo de distintos tipos de sustancias que alteran evidentemente el comportamiento, que no es justificable ni mucho menos, pero sobre todo irnos del lugar y dar parte inmediatamente a la autoridad. Sin duda alguna, estos carnavales siempre seguirán siendo unos carnavales seguros porque así los dispositivos y la estructura que se monta alrededor de ellos, así lo vivimos. Pero estos dispositivos están al alcance de cualquiera, tener claro que en cualquier tipo de situación, o bien llamando a través del teléfono único de urgencias 112, que ya nosotros nos encargamos de dar parte al dispositivo local para que se envíe a los cuerpos y fuerzas de seguridad, o simplemente acudir a cualquier agente de emergencia, ya sea sanitario, de protección civil, a un bombero o a un propio agente de policía, que ellos están comunicados directamente con el puesto de mando avanzado que coordina esa emergencia para de inmediato enviar a la policía y subsanar y corregir ese comportamiento incívico, indeseable, pero que lamentablemente más de uno hemos visto y que, bueno, que al final no tenemos que soportarlo, pero que sin duda alguna la policía intenta corregir cuanto antes mejor. Por supuesto, siempre cuando tengamos cerca, ¿no?, a estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ellos son aliados, ¿no?, de nuestra Sí, seguridad. yo hace unos años viví una situación en donde veía unos papás que venían con el niño y señalaron al policía como utilizándolo, no te portes mal porque Y el policía inmediatamente reprendió a los padres, ¿no?, de manera muy amable y decía, mire, todo lo contrario, lo que le tienes que decir es que somos amigos Sí, y que tiene que venir a nosotros, porque si nos ve como sí, como un algo elemento hostil, ¿no? hostil o represor, nos va Sí. a huir y nos va a evitar. Y me llamó mucho la atención esa acción de ese policía, en este caso era un Interesante policía nacional. reflexión, Sí, sí, Moisés, sí, sí, porque es verdad que muchas veces utilizamos ese argumento como para el imponer un poquito coco, de respeto, ¿no? el coco, no, El no, no, coco al y no contrario. el amigo, El ¿no?, al amigo, que acudir. el policía, el agente de emergencia, el agente de seguridad siempre es un amigo del niño y está ahí para ayudarle, está para ayudarnos a todos, pero sin duda a todos, sin duda alguna a los menores, que son los más vulnerables de todos. Y es que nos quedamos con varias conclusiones, sobre todo, si bebes, no conduzcas, Es ¿verdad? fundamental, sí, Moisés, utilizar el transporte público, esas pulseritas que hay que usar también para identificar a los más pequeños, sí. que lleven nuestros teléfonos móviles, los de los adultos, para que si se extravían, se pierden, enseguida nos puedan localizar a los más mayores. Evitar las aglomeraciones. Cuando ya vemos que nuestro margen de maniobra es muy escaso, nos tenemos que mover Sí, principalmente para evitar avalanchas y que los más pequeños también tengan una válvula de oxígeno y, es fundamental. Yo y creo evitar que las reyertas y las broncas, ir a pasárnoslo bien, nada, Moisés. y a seguir bailando, pero con seguridad y aplicando la autoprotección. Como dice la canción, sigan bailando, pero siempre con ese sentido común de la seguridad que al final va a llevar a buen puerto esta fiesta y que seguirán siendo consideradas de las fiestas más seguras del mundo mundial. O sea que por lo tanto disfrutar del carnaval sin miedo, pero sobre todo con eso, con seguridad y autoprotección. Moisés Sánchez Arrocha, director del 112 en Canarias. Gracias, como siempre es un placer tenerte con nosotros. A ustedes por darnos voz. Un Gracias. abrazo, Moisés. Un saludo.